yo voy a tener que crear mis propias preguntas con ese material. Si les pongo una entrevista entre, yo qué sé, un doctor y un periodista, voy a tenerme que escuchar el audio, ver el video, mirar qué información es importante del video, ¿sí ves? Entonces, como clasificar. Eso en cuanto, bueno, es que hay muchos desafíos, hay muchos problemas. Diseño de material didáctico también depende de mi tipo de estudiantes. Si yo estoy trabajando con niños, es otro tema. Yo tengo que jugar con los colores, con las ayudas visuales, con las imágenes. Digamos, si uno tiene texto con los niños es difícil trabajar el texto porque los niños usualmente no les gusta leer. Entonces sí es complicado. ¿Y cómo generar estrategias de mediación? Bueno, como mirar qué les gusta a ellos, qué les gusta. Por ejemplo, lo que yo hago es tratar de combinar juegos. Pues es un ejemplo muy simple, pero digamos, si yo tengo una lectura, entonces yo digo, bueno, vamos a leer. Pero vamos a leer un momentico y vamos a leer juntos. Entonces organizamos en un círculo pero cada uno tiene que estar súper pendiente. Entonces yo empiezo leyendo y si te señalo, tú continúas, entonces tienes que estar siguiendo la lectura súper pendiente porque a decir, no, qué vergüenza. Si no, qué vergüenza, tú no vas a saber en dónde vamos y el oso, va a ser el oso la clase. Bueno, eso, entonces luego de eso, bueno, listo, ya leímos, vamos a entonces a jugar. Vamos a jugar, pero si ustedes pierden, vamos a hacer una ronda de este juego. Si ustedes pierden, me responden una pregunta. Entonces ya yo tengo ahí mis preguntas organizadas sobre texto y se las proyecto, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, para unos es muy fácil entender si yo les hablo y les digo, les hago la pregunta directamente, digamos, en inglés o en francés, pero para otros no. Para otros, si ellos no ven la pregunta ahí en la diapositiva, pues no van a entender. Entonces, tener en cuenta todas esas cosas. De pronto, eso, entonces ya si pierdes, te hago la pregunta y es diferente, ¿sí? Entonces, como adaptar el material a los estudiantes. Lo mismo que con los libros que yo te decía. Si, digamos, en un libro de inglés hay una niña blanca hablando de la rutina diaria en un país como Estados Unidos, que es un país desarrollado, en un país, digamos, donde no existen las mismas problemáticas que aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo yo puedo crearme un material que hable de lo mismo? Digamos, de los medios de transporte o de la rutina diaria. ¿Cómo puedo yo crearme un material que hable, pero de la realidad de mis estudiantes para que ellos se sientan identificados? Ah, ok, que yo puedo hablar de los medios de transporte, ok, entonces yo llego y digo, bueno, pero ¿cuáles son los medios de transporte de mis estudiantes aquí? Ah, bueno, digamos, si yo trabajo en un área rural, ¿por qué no? Y el burro. El burro puede ser un medio de transporte o la chiva puede ser un medio de transporte. ¿Cómo podemos decir eso en inglés? Ah, ¿será que existe un equivalente en inglés? Puede que no haya un equivalente a chiva en inglés porque eso es un medio de transporte muy colombiano. Entonces, ¿cuál puede ser la rutina de un niño en Colombia? Ah, pero entonces también tener en cuenta que la rutina de un niño en la ciudad no es la misma que la de un niño en el campo. Sí, entonces también esta parte intercultural yo creo que es un desafío y que tiene que estar muy presente em, en los materiales que utilizamos, digamos, en las clases de lenguas extranjeras. Porque aparte, esta parte intercultural se trabaja muy desde hacia afuera, muy desde hacia afuera. Entonces, cuando uno habla de interculturalidad, entonces uno dice, bueno, vamos a hablar de la rutina diaria de los niños en diferentes países del mundo. Entonces uno dice, bueno, vamos a hablar de un niño de Estados Unidos, vamos a hablar de un niño de China, y sí, son diferentes, pero entonces, ¿por qué no trabajarlo desde adentro, desde adentro, desde mi país? Desde mi país yo ya puedo ver interculturalidad, diferencias. No es lo mismo una infancia de un niño chocuano a la infancia de un niño rolo. Y cómo yo puedo trabajar eso desde mi clase de inglés, pero yo misma tengo que diseñar ese material porque probablemente eso no exista. Y no es tan fácil como coger y voy a coger un libro y voy a tomar un recorte, una captura de pantalla y la voy a pegar ahí en la diapositiva. No. Eso toma mucho más trabajo, mucha más reflexión y pues ese es el otro desafío, que los profes nos pagan por las horas que enseñamos, no por las horas que nos gastamos planeando. Entonces, sí, diría que son los desafíos.
Pues ya para terminar, la pregunta 15, ¿de qué Ujú. manera toma en cuenta las características de sus estudiantes en el contexto educativo y los recursos disponibles al momento de planificar sus clases? Ya, bueno, esto me hace acordar una experiencia bien chistosa. Yo estaba dando una clase con unos niños de un municipio, ¿no? Y yo les llevé una canción de los Beatles. Y ellos cero se motivaron con esa canción. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué yo les tengo que imponer em, algo que ellos no conocen y probablemente no les importa? Pues sí, está en inglés. Mm, bueno, entonces podemos mirar, explorar qué tipo de música les gusta a ellos. Sí, obviamente no voy a poder meter todo el tipo de música que existe en el mundo porque pues tenemos trap, hip hop, tenemos reggaetón, tenemos una cantidad de cosas, pero ¿cuáles les gustan a ellos? Entonces yo les puedo preguntar. Entonces ya nos metemos ahí un poco por el lado de los gustos, de los intereses personales. Con esto, ¿cómo tomar en cuenta las características de los estudiantes? Uno, a medida de que los va conociendo, uno se va dando cuenta de qué les gusta más a unos, cuáles son las preferencias de los otros. Entonces yo eso lo hago, lo utilizo en qué, digamos, en el tipo de actividades, en el tipo de juegos, en el tipo de contenido que voy a traer a mi clase. Digamos, si yo sé que a mis estudiantes les gusta, por ejemplo, la ciencia ficción. La ciencia ficción, entonces yo puedo empezar una clase, no necesariamente tiene que ser que vamos a trabajar películas o libros, pero yo puedo empezar la clase con un warm-up, como con un calentamiento, mostrándoles un pedacito de una película, de un pedacito y invitarlos a que respondan preguntas para discutir con los compañeros sobre ese tema. O si yo veo que les gusta por ejemplo, yo que sé que admiran a Karol G. A Karol G, entonces en la clase estamos hablando, yo que sé, de los role models, como los ejemplos a seguir. Entonces uno puede hacerse una clase con eso. ¿Tienes algún role model en tu vida? Do you have any role model? What's your role model? Entonces piensa en esa persona que te inspira. Think of that person that inspires you. Em, bueno, pues ellos pueden decir Karol G, Peso Pluma, Bad Bunny. Bueno, listo, está bien. ¿Qué, por qué? ¿Por qué te gusta Karol G? El nivel de los estudiantes, digamos, si yo apenas estoy trabajando con un nivel, pues, digamos que el objetivo del curso es llegar a un A2 o un B1, pues yo no les voy a pedir tampoco mayor cosa, como de que me hablen de toda la historia o de la bibliografía de Karol G, pero sí como de bueno, si ese es tu role model, ¿cómo describirías a Karol G usando adjetivos? Si el tema son los adjetivos. Bueno, ella es una mujer que es fuerte, she's a strong woman, she's creative, es creativa, bueno, sí, así varias cosas. Podemos meter eso en los gustos ahí. Características también, formas de aprendizaje y, bueno, aquí hablando ya del contexto educativo, eso depende de tú en donde enseñes. En mi caso, pues yo no trabajo en colegios, solo trabajo en la universidad o centros culturales y centros de lenguas, centros binacionales. Entonces, bueno, ahí uno puede tener estudiantes de muchos contextos, como yo lo decía. Yo puedo tener estudiantes que vengan de un colegio bilingüe, que yo les hablo en inglés perfectamente y me entienden perfectamente, pero también al mismo tiempo puedo tener la otra mitad del salón, que es justo lo que me está pasando ahorita, los viernes con unos chicos que tengo, unos adolescentes. Y la otra mitad puede ser que vengan de un contexto un poco más, de un contexto diferente, sí, diferente, de colegios públicos, que bueno, ya sabemos cómo son las políticas de bilingüismo aquí en Colombia, que son muy cuestionables.
que de pronto su exposición al inglés por fuera de la clase es mínima, mínima, entonces no me entienden casi nada. Entonces eso lo tomo en cuenta para qué, la forma en la que les hablo. De pronto les hablo un poco, primero hablo rápido, doy las instrucciones o les hablo un poco más pausado. O, o también la forma en la que escribo las instrucciones en las planeaciones, en las diapositivas, para que todos y todas o todes me puedan entender. También la identidad de género. Si tengo estudiantes que digamos que sean no binarios, yo trato de trabajar estos temas en clase. Me gusta mucho meter todo esto, como de digamos, la parte de la identidad de género. ¿Qué te hace ser una niña? ¿Qué te hace ser un niño? Digamos, los estudiantes que no se sientan, digamos, ni identificados como niña o como niño, mujer, hombre, este sistema binario, pues se pueden sentir muy motivados al ver que uno trabaja eso dentro de una clase. Entonces, no significa que yo todas mis clases las voy a trabajar con un enfoque en esa temática, pero sí puedo variar. Entonces, yo con cada una de mis clases trato de tener en cuenta pues, a todos mis estudiantes que tengo ahí. Y los recursos disponibles, bueno, yo creo que eso es lo más sencillo. Uno aprende a sortear las, digamos, las faltas de recursos, pero bueno, afortunadamente en los contextos en los que yo trabajo, digamos que en eso no es como mayor problema. Hay proyectores, uno tiene los speakers, tiene baffles grandes donde uno puede escuchar. Pero sí, claro, la planeación tiene que ser en función también de eso, de los materiales, los recursos. Si uno no tiene, por ejemplo, los viernes doy una clase en donde uno no tiene computadores y solamente está el proyector, el salón de clase. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacerles un jueguito de esos de quizzes o de un Kahoot, no se puede. ¿Por qué? Porque son niños, adolescentes que muchos de ellos no tienen teléfono. Entonces, yo no les puedo decir que van a sacar el teléfono para que juguemos eso, porque ¿cómo? Y tampoco hay computadores, entonces hay que ingeniárselas. ¿Cómo hacemos un Kahoot, pero que sea así en físico de la vida real o no sé? Y entonces, todas esas cosas, sí, claro que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, Mm, ujú. eso sería todo. Bueno, profesora Leslie, muchas gracias. Primero que todo, a usted por dedicarnos su tiempo y a todos los aquí presentes por la atención prestada. En cuanto a las respuestas suministradas por la docente Leslie, nos permiten reconocer e ilustrarnos a nosotros como futuros educadores, encaminarnos en el camino encaminarnos en el entorno educativo como en el acto didáctico del ser docente. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Vale, bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias. Bueno, sí, muy bien.